Muy bien. Bueno, hoy en esta mañana vamos a tratar el tema de el avivamiento en medio del pueblo de Dios. Y nuestra escritura está en Segunda de Crónicas, capítulo 29, y habla sobre el reinado de Ezequías. Dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han pecado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas. Voy a pasar 3 versículos hasta el versículo 15, porque son muchos nombres que no lo vamos a entender. Dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciese sobre el altar de Jehová. Y así continúa la historia. Voy a parar un poquito allí. Al leer este capítulo 29 podemos dar por un título a este capítulo: avivamiento en medio del pueblo de Dios. El avivamiento es lo que hoy necesitamos los hijos de Dios para comenzar a arder nuevamente y estar llenos del Espíritu Santo. Un avivamiento en medio del pueblo de Dios traería la solución a muchos problemas y a muchas preguntas. El asunto de la evangelización quedaría resuelto de un golpe, pues el pueblo de Dios, cada uno individualmente, comenzaría a evangelizar. La cuestión de la unidad y de la victoria en la vida cotidiana quedaría resuelta por un avivamiento en tu corazón. ¿Y dónde comienza este avivamiento?
El avivamiento aquí en el pueblo de Dios comienza con cada uno individualmente. Y lo vemos aquí en 2 Crónicas 29. Lo primero que vemos a un rey de 25 años de edad convocando a la multitud del pueblo de Israel a ordenar las cosas, a poner las cosas en su lugar. Y les hizo limpiar la casa del Señor que estaba cerrada, y les hizo arreglar todo lo que estaba mal. Y él tenía una carga en su corazón, pero esa carga la tenía porque había hecho algo. En el versículo 2 lo dice, y está la respuesta. Dice en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Esta es la respuesta para Ezequías. ¿Por qué Ezequías fue y llamó y convocó a toda la gente? Porque comenzó a obedecer al Señor en la práctica de su vida diaria, y así su vida interior se abrió para ver la miseria que había en el pueblo de Dios. Vamos a ver 7 matices de la obediencia de Ezequías. 7 puntos. El primer punto lo vemos recién, que está escrito que él obedecía al Señor, y está en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En este punto nosotros tendríamos que preguntarnos si hacemos lo recto ante los ojos del Señor, si sabemos que estamos haciendo lo recto ante los ojos del Señor. El creyente sabe dónde está lo bien y lo que está mal, porque el Espíritu Santo le da esa facilidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Los que creemos en Jesucristo tenemos el Espíritu Santo y podemos discernir si estamos en una buena conducta o una mala conducta. No necesitamos que ningún creyente nos llame la atención, porque la misma palabra de Dios nos está diciendo qué es lo que está pasando. Entonces, el primer punto de Ezequías era que él obedecía al Señor. El segundo punto es que él tenía las puertas del santuario abiertas. El versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Estaban cerradas. No solo dio el paso de obediencia de abrir la puerta, sino que termina el versículo y dice, y las reparó. Esto es una expresión de la obediencia duradera, de una obediencia perseverante. Este impulsivo decir sí al Señor, que es fruto del alma, y luego se transforma en un no en tu vida cotidiana, carece a fin de cuentas de valor. Si somos obedientes solo en nuestras reuniones para cantar y orar juntos, o cuando vamos a nuestro hogar, volvemos y cerramos esas puertas de modo que en todo, en nosotros y alrededor de nosotros, se vuelve totalmente anticristiano. Estamos como dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Padre como el Señor lo dice. No es decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Señor. Por esto es tan importante el tercer aspecto de la obediencia de Ezequías. Él reparó las puertas que había abierto. Nuestro Señor testificó acerca de sí mismo, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre Celestial. Está en Juan capítulo 8, versículo 29. Esta es la obediencia perseverante. Obedecer al Señor en todo momento, las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que las puertas estaban cerradas, pero Él las abrió. Abrió su corazón y las reparó. Obedeció, luego abrió las puertas, luego reparó lo que estaba mal. Hay que arreglar lo que uno está haciendo mal. Hay que mejorar la vida espiritual. Hay que crecer en la vida espiritual. En nuestros primeros mensajes del año dijimos que este 2016 es posible y debe ser crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, llegar a ser más espiritual para entender más la palabra de Dios. No hay manera
de entender la voluntad de Dios si nosotros no leemos la Biblia, si no estudiamos, si no profundizamos, si no estamos en contacto con el Señor. La cuarta cosa que hizo Ezequías, dice en el versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Los sacerdotes y levitas de aquella época habían olvidado su posición de que eran religiosos y tenían que llevar adelante el culto en el templo, en el tabernáculo. Ellos tenían que hacer y oficiar todos los sacrificios. Tenían que oficiar y la adoración a Dios. En toda la ley había muchos mandamientos de lo que tenía que hacer el pueblo. Pero resultó que encontramos un tabernáculo cerrado, sus puertas rotas, y todavía los sacerdotes que tenían que estar en el templo no estaban. La familia de los levitas, la familia de los sacerdotes, habían dejado de oficiar en el templo. Presta atención aquí a estas palabras. Dice, y los reunió, los hizo cambiar de su posición, y esa iniciativa fue fruto del avivamiento en el corazón de Ezequías. Él era un jovencito de 25 años y era rey. Podríamos decir, ¿qué madurez podría tener Ezequías con 25 años? Pues le estaba dando una lección a todo el pueblo de Israel. El resultado de este hecho fue que todos los sacerdotes y los levitas fueron congregados y llevados al santuario. ¡Qué mensaje más lindo! Si ha abierto ampliamente las puertas del santuario de tu corazón para con el Señor, ten la autoridad para llevar a una nueva persona a Cristo. Hablarle a los demás del amor de Dios, porque arde dentro de tu corazón el hablar del amor de Dios a tu vida y lo compartes con otros. Así que esa reunión hizo que los levitas escucharan ese mensaje y fueran transmitidos. Comenzó con Ezequías, fue a través de los sacerdotes y los levitas y luego a través de todo el pueblo. Dice que los reunió. Aquí hay una identificación. Dice, los reunió en la plaza oriental. La plaza oriental, hacia el nacimiento del sol, los reunió. Ezequías congregó a todos los sacerdotes y levitas y les mostró una nueva perspectiva. Los llevó, como quien dice, a un encuentro nuevo con el Señor. Y esto, hermanos, le puede hacer a la persona que tiene una carga interior a favor de un avivamiento, llevar a otros a los pies de Cristo. Iluminar a otros para que ellos también conozcan el amor que tú conoces, el perdón que tú conoces. Tenemos que testificar del Señor y tenemos que reunirnos para estar juntos, para adorar al Señor. El sexto punto que Ezequías demuestra aquí es que él descubrió el daño. Mediante la predicación, Ezequías le descubrió el daño que habían causado a la obra del Señor. Le mostró la causa de la falta de avivamiento. Dice el versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron la lámpara. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Vemos pues que no solo congregó a los sacerdotes, sino que los llevó hacia adentro del santuario. Le mostró también el daño que causaban al pueblo por sus pecados. ¿Cuál fue la causa que el pueblo de Dios estaba en la situación espiritual que estaba? Si tú lees otros capítulos anteriores te vas a dar cuenta que el anterior rey que estaba allí
había hecho lo malo ante los ojos del Señor, como dice el versículo 28, dice que estuvo lejos del Señor, anduvo los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes fundidas de Baales y dejó al Señor. Y no solo el rey Acaz, sino todo el pueblo. Abandonaron las palabras de Dios, abandonaron el camino del Señor. ¿Cuánto vemos hoy en día que se está abandonando? Están cerrando iglesias, están abandonando al Señor. ¿Por qué? Dice allí en el versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, porque le dejaron y apartaron su rostro. Hay un daño muy grande en la iglesia hoy en día, y está muy parecido a esto. Un daño muy grande que el Señor le está doliendo en su corazón, porque no ve consecuencias, no ve que sean consecuentes, no sean perseverantes. El séptimo punto que vemos aquí, de lo que Ezequías encontró, quería hacer un pacto con el Señor, un pacto nuevo, dice allí en el versículo 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Esto es necesario hoy en día? Claro que sí. Porque también la sangre de Cristo es nuestro nuevo pacto. La sangre de Cristo es el nuevo pacto. Nosotros somos de la iglesia, pero algunos han profanado de la iglesia. Por eso existe tanta letargía, tanta tibieza en la iglesia. Y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, hablo de esta con todas las otras. Estos 7 matices de la obediencia del rey Ezequías podemos resumirla en una palabrita: hacer. Ezequías hizo, se movilizó, no se quedó sentado viendo, criticando a los demás. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Qué te mandó el Señor a ti? ¿Cuál fue la palabra de Dios? ¿Cuál fue la enseñanza que recibiste? Hay que dejarse de lamentar y de llorar y hacer en el nombre de Jesús aquello que el Espíritu Santo nos mandó a hacer. Hay que hacerlo. Hay que obedecer. Así dice el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice en Lucas capítulo 6, versículo 46. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué debes hacer entonces? Exactamente aquello que el Señor te manda a hacer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:3. Es vuestra santificación. El pueblo de Dios tiene que santificarse. Aquí vemos a Ezequías diciéndole a los sacerdotes y levitas: abran la casa del Señor, límpienla, saquen toda la inmundicia que hay allí adentro. Y eso es lo que hicieron. Ahora vamos a preparar los holocaustos. Ahora que la casa está limpia, ahora que el corazón está preparado. Después que el joven rey Ezequías había congregado a los sacerdotes y levitas en la plaza oriental, le descubrió 6 pecados. Y estos son también los 6 pecados escondidos de los creyentes de hoy en día. El primer pecado es mencionado por Ezequías en el versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¡Qué terrible! El ser creado, la criatura volviéndole la espalda al Creador. El ser insignificante como un ser humano volviéndole las espaldas al Creador, a Dios Todopoderoso. Es indispensable que comprendamos esto correctamente. Exteriormente visto, los israelitas, según siguen siendo israelitas, eran el pueblo de Dios. No dejaron de ser israelitas, ¿no? Por haber pecado. Siguen siendo israelitas. Siguen siendo el pueblo de Dios. ¿No es esto el pecado de muchos creyentes que exteriormente siguen siendo hijos de Dios? Se encuentran en la congregación de creyentes, pero han abandonado a Dios en su corazón.
siguen siendo hijos de Dios, son creyentes. Y aquí viene a la memoria aquello que el profeta Azarías le dijo a Ana en 2 Crónicas 15:2: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y le buscareis, será hallado de vosotros. Si nosotros buscamos al Señor, lo vamos a encontrar. Pero tenemos que movilizarnos. ¿Cuál fue la palabrita clave de Ezequías? Hacer. Tenemos que hacer. Si tu corazón está lleno de otras cosas que de la gloria del Señor, entonces le has vuelto las espaldas. Y tal vez hace mucho tiempo que siente que él tuvo que abandonar. O está entristecido contigo. Tenemos que arreglar eso, ¿no es cierto? El segundo pecado lo nombra Ezequías en el versículo 6, la segunda parte dice: apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron sus espaldas. ¿Comprendes esto? La dirección de su mirada había cambiado, volvieron la espalda al santuario donde vivía Dios. Y con tristeza de corazón vemos cómo creyentes anteriormente ardientes espiritualmente le vuelven las espaldas al santuario de Dios. Ya no hay cambios hacia lo bueno. Si la fe no crece, porque nos apartamos del santuario. Qué importante que es estar cerca del Señor, creciendo en la voluntad del Señor, creciendo en purificación, en santidad. Entonces nuestra vida espiritual va a ir aumentando, no agotándose. En el libro de Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Este hombre vuelve la espalda al espejo de la palabra de Dios y representa a la muchedumbre del creyente en fuga que hay hoy en día. Se la alejan en vez de acercarse al Señor. Estas personas asisten puntualmente a la iglesia y hasta sus impresionados en alguna forma, pero tan pronto como dicen amén, vuelven sus espaldas. Han llamado a una entrega total de su vida a Dios y vuelven a la rutina del día olvidándose de la condición interior. El tercer pecado que vemos aquí en el pueblo de Israel está señalado en Ezequías en el versículo 7. Dice: y aún cerraron las puertas del pórtico. El culto fue suspendido y las puertas cerradas por motivo de comodidad, de modo que el templo oscureció y los sacerdotes ya ni entraban ni salían. Partiendo de 1 Corintios 6, 19, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros, que le pertenecemos al Señor. Dice: ¿acaso no sabéis que no soy vuestro? ¿Qué es el templo del Señor? ¿Dónde quiere vivir el Señor? ¿En este local de 4 paredes o en este lugar que es nuestra vida, nuestro corazón? El templo del Señor somos nosotros. Dice: cerraron el templo, cerraron las puertas. ¿Cuántos creyentes cierran sus puertas y no dejan que el Señor entre en su vida y en sus corazones? Comprendemos que quiere decirnos el Espíritu Santo mediante la palabra, y aún cerraron esas puertas del pórtico. El hecho de que se menciona eso comprueba que le dolía al Señor en su corazón. Las puertas del santuario estaban cerradas. Hoy día estamos rodeados de creyentes que han cerrado la puerta de su corazón y no tienen un corazón para el Señor. El corazón para el Señor es una situación preciosa. Hay muchos que consiguieron tener una buena posición social y se olvidaron de Dios. Están tan ocupados en su vida. Otros están ocupados en otros quehaceres. La verdad que el corazón de Dios debe estar dolorido. En la vida de estos sacerdotes y levitas, todo en su vida se ha convertido en una formalidad religiosa hueca, en una caricatura. Exteriormente eran sacerdotes y levitas, pero le faltaba la vida espiritual auténtica.
lo esencial, la entrega del corazón. ¿Por qué el rey Ezequías tenía que venir a decirle lo que ellos tenían que hacer? ¿Acaso no sabían ellos lo que tenían que hacer? Bendito sea Ezequías que los reunió y le dijo, vamos a arreglar lo que está mal. Bendito sea el Señor que utilizó a Ezequías para reparar todo lo que estaba dañado espiritualmente. Y mientras Acaz, el anterior rey, había hecho todo lo contrario, había destruido lo que es la vida religiosa y la vida de adoración. Si estamos atentos a lo que dice la Biblia, oiremos el llorar del Señor debido a que sus corazones de muchos hijos están hoy lejos de Él. Dice el Señor en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ojalá pudiera tomarnos los brazos aquellos cristianos sin Cristo para sacudirles y decirles, despiértense, despiértate tú que duermes, que tú que tienes nombre y que vives y que estás muerto. Porque dices cristiano, pero no lo eres. El cuarto pecado que encontramos acá también está en el versículo 7. Y mencionado por Ezequías se menciona, y apagaron las lámparas. El Señor le había dado la orden a Moisés de mantener las lámparas de los candeleros de oro ardiendo continuamente. Y los sacerdotes debían entrar regularmente para examinar si todo estaba en orden. Los pábilos eran purificados y restablecida el aceite en las lámparas. Como no tenían ventanas en el santuario, había únicamente esta luz. De manera que después que las puertas habían sido cerradas, el santuario quedaba completamente oscuro. Si uno entraba, tropezaba con el candelero. Y en vez de ser una bendición, era una maldición, porque uno podía tropezar con él o caer al no poder tener ninguna luz. Lo digo otra vez, en el santuario no había luz natural, sino la luz alimentada por el aceite de la lámpara. Hoy en muchas iglesias y congregaciones estamos frente al hecho de que reina en ellos completa oscuridad. Si bien existe la luz de la razón, de la cultura, de la teología, falta la luz de las lámparas ardiendo, que significa el aceite, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, el aceite, es una de las figuras bíblicas que representa el Espíritu Santo. El que tiene aceite tiene su lámpara encendida. El que tiene el Espíritu Santo está encendido interiormente. Versículo de Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y el 16 dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo será iluminada el mundo? ¿Cómo será iluminada la gente si los creyentes están sin aceite? Si no tienen luz su vida. ¿Qué clase de luz es esa? En Apocalipsis 21 dice de forma muy clara, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Solo el que sigue al Cordero, el que se une al Cordero, hace lo que le agrada al Señor, pero algunos han apagado las lámparas. A pesar de la actividad religiosa de la iglesia, de la familia y de la vida, las cosas se han oscurecido espiritualmente. Hay que volver a encenderla. Hay que poner aceite en la lámpara. Hay que tener el Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros corazones. Volver a brillar. El quinto pecado que encontramos aquí en el libro de Crónicas, Ezequías lo pone en el versículo 7. No quemaron incienso. Y aquí debemos volver a hablar sobre el gran misterio que es la oración. El incienso se quemaba en el altar de oro. Estaba especialmente destinado a ello, el cual estaba en el santuario. Inmediatamente delante de la cortina que daba al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. El incienso es una maravillosa representación de las oraciones de los creyentes. Y esto los explica dos veces en el Apocalipsis. Cuando dice en Apocalipsis 5:8,
y 8, 3 y 4. Les leo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel vino después y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El hecho de que las oraciones de los santos tengan gran poder lo vemos en el libro del Apocalipsis 8:5, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este es el poder de la oración que se nos describe aquí, pero simultáneamente se nos muestra también por boca de Ezequías el terrible pecado de negligencia cometido por los creyentes. No quemaron incienso. Aquí en la cuarta negligencia pecaminosa de los hijos de Dios dice, y apagaron las lámparas y tampoco pusieron incienso. Hablamos de la calidad de la luz. El hecho de que esta luz se ha apagado en los corazones de muchos creyentes por haber cerrado la puerta de su santuario y apagado las lámparas, allí donde se ha volcado el candelero, falta también el incienso de la oración. Todo efecto tiene una causa. Cuando uno está frío es porque vino consecutivamente haciendo una carrera de bajar, de descender. El resultado hay que analizarlo. Vemos a un país enteramente entregado a la idolatría. Y vemos a un país que era el pueblo de Dios, olvidado ciertamente de todo lo que era Dios. Tenían mandamientos para cumplir, tenían la ley para cumplir, tenían una forma de adoración para cumplir, y creyeron que abandonándolo todo, Dios iba a quedar tranquilo. Pero no fue así. Y la causa fue que el Señor los entregó, dice, versículo 9, y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. O sea que la causa sucedió que enfriaron su vida espiritual con Dios, y por eso Dios los abandonó. El sexto pecado mencionado por Ezequías en el fin del versículo 7, ni sacrificaron el holocausto en el santuario al Dios de Israel. Quería expresar que ya no existe entrega total. Sabemos que el holocausto, al contrario de otros sacrificios, era una ofrenda completa, una expresión de la entrega total del que realizaba el sacrificio. Todo tenía que ser ofrecido al Señor. Nada debía ser retenido para sí mismo. Y entendemos que Ezequías, con la frase ni sacrificaron el holocausto en el santuario al Dios de Israel, quería expresar, ya no existe entrega total, se han vuelto tibios. Es notable que Ezequías mencione exactamente el holocausto y ninguno de los otros sacrificios, que son el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, el sacrificio en acción de gracias o el de ofrenda mecida. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa solo una entrega total. Todo lo mediocre le es abominación. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén, dice el versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. La desobediencia tenaz, la tibieza, la indiferencia hacen que se encienda la ira de Dios. Si bien es cierto que Él es lento para la ira, como lo dice la Escritura, no obstante vemos hoy con consternación cómo la ira de Dios arde contra las congregaciones
de los cristianos. Se evidencia en que Dios retira sus manos de bendición, que ya el Señor se está retirando. Dice, nos ha entregado a turbación. Una consecuencia de la falta de avivamiento en Israel fue la dispersión del pueblo. No hace falta ningún comentario acerca de esa época. A pesar de todos los esfuerzos en pro de la unificación, estos se malogran debido a que en tales condiciones no es posible organizar la unidad de la Iglesia de Cristo. Los hijos de Dios están más dispersos y divididos que nunca. No hay unión, sino que hay dispersión, separación. Otra cosa que vemos en el versículo 8 dice, y a escarnio, como veis vosotros, con vuestros ojos. Este es el vituperio del mundo, la vergüenza, la burla, no por causa de seguir a Jesús, sino porque el mundo dice acerca de los creyentes, sus hechos hablan tan alto que no podemos escuchar sus palabras. El mundo desprecia al pueblo de Dios. Decir hoy que vas a la iglesia, que vas a congregarte, que es importante para ti, es una burla. ¿Y por qué es una burla? Por el escarnio que hay en la gente. Dice el versículo 9, y aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Esta consecuencia es por tanto la guerra o el peligro de guerra. Un juicio espiritual está sobre la iglesia de Cristo y un terrible juicio de guerra amenaza al mundo. ¿Cuál es la causa que lo provoca? La falta de avivamiento en medio del pueblo de Dios. El mundo exige soluciones políticas, pero la única solución que sirve es una solución espiritual. Y ella solo se hará presente por el avivamiento en el pueblo de Dios. Quiero subrayarlo una vez más. Este despertar comienza a nivel individual, en tu vida personal, en la mía personal, o viceversa, en la mía, la tuya. Debemos humillarnos hoy y abrir la puerta de nuestro corazón para que la luz pueda volver a brillar y el incienso que es la oración pueda volver a ser quemado y pueda volver a entregarle su vida completamente al Señor. El avivamiento en tu vida alcanzará también al medio que te rodea. Pero ¿por qué las consecuencias negativas que mencionamos anteriormente? ¿Por qué los pecados de los creyentes de aquel tiempo, como también los de hoy en día, causan cosas horrendas? El versículo 5 lo señala. Dice así, y sacar, dice, y le dijo, oídme, levita, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La inmundicia, la basura. Ezequías descubre que la miseria más profunda del pueblo de Dios, el santuario interior se ha acumulado de basura e inmundicia, porque cerraron la puerta, apagaron la lámpara, no sacrificaron incienso. ¿Por qué ha cerrado la puerta? Y se junta la inmundicia. Puede almacenarse en los lugares más profundos de nuestra alma. Después que Ezequías había convencido al pueblo de su pecado y le había mostrado el camino hacia un avivamiento, siente que los sacerdotes y los levitas se encuentran en un vacío peligroso. Todo depende de la cuestión: ¿obedecerás o no las palabras del Señor? Tú puedes oír el llamado a la santidad y decir, fue un mensaje muy lindo, dicho con autoridad, se nos dijo otra vez la verdad, y luego volver a una rutina cotidiana. Y esto es terrible. Ezequías había perseguido este peligro porque de repente clama, hijo mío, no os engañéis vosotros, versículo 11, hijo mío, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. No le dejó elegir, porque no hay elección, no es si quiero o no quiero. Debe hacerlo. Usted es un israelita, usted es un levita, usted es un sacerdote, haga lo que tiene que hacer.
Usted es un hijo de Dios. Usted es un creyente. Haga lo que tiene que hacer. No hay elección. No hay si quiere. No hay manera de rechazar lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos ser indiferentes. No se engañen, porque el Señor los ha elegido para que les sirvan y sean siervos suyos, hombres y mujeres de oración. He puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice Juan 15:16. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No hay elección. Eres hijo de Dios, no te escondas, porque el Señor te va a encontrar. ¿Cuántas veces le dijiste que sí al Señor? ¿Cuántas veces dijiste que le ibas a servir? ¿Cuántas veces entregaste tu corazón y dijiste, Señor, yo quiero hacer las cosas para ti? ¿Qué te ha impedido hacerlo? ¿Hay algo que te está impidiendo? ¿Hay algún pecado allí? ¿Hay alguna cosa que te detenga? ¿Hay alguien que pueda decirte, cierra la boca, no le hable a los demás del amor de Dios? ¿Hay alguien que te pueda decir, no ores, no cantes, no hagas reunión en casa, no hagas devocionales? ¿Hay alguien que te lo pueda decir? Dice versículo 12, y muy preciosa acción. Y se levantaron. Entonces se levantaron los levitas. Y nombra a todos los levitas en el 12, en el 13 y en el 14. Entonces se pusieron a activar. Se activó. Nos damos cuenta de cuán en serio lo toma Dios. Él conoce a las personas por sus respectivos nombres y a aquellas personas que estuvieron dispuestas a aceptar su palabra con fe y obediencia. Al fin del versículo 34 dice, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Es una descripción terrible, ¿no? Porque los levitas fueron más rectos. Los levitas eran de menos importancia en lo que concierne al oficio dentro del templo. Los sacerdotes eran más importantes porque tenían que hacer los sacrificios, tenían que prender las lámparas, tenían que cuidar el templo, pero los sacerdotes se encontraban entre la clase más alta, entre el grupo más piadoso, pero justamente ellos fueron menos celosos en santificarse. En ese entonces, como también ahora, tiene validez la palabra del Señor, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Mateo 19. Ahora, dirigiéndonos a los dos grupos, tanto a los primeros como a los postreros, ¿no hace falta urgentemente un avivamiento? El avivamiento comenzará si hacemos lo que hicieron en aquellos tiempos los levitas y también los sacerdotes después. Se levantaron, se reunieron con sus hermanos, versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Comenzó el avivamiento. Había inmundicia en el corazón, había inmundicia en la casa, había oscuridad, se había apagado en la oración, se había apagado el incienso, las puertas cerradas, destruidas. Pero qué importante que era allí el avivamiento. El avivamiento no estalló inmediatamente, sino recién cuando los sacerdotes y los levitas dieron ciertos pasos al despertar. Y nosotros nos es provechoso que nosotros consideremos las condiciones para que llegue. La condición era y sigue siendo para todos nosotros una limpieza a fondo de nuestro santuario. Comenzaron a santificarse. Versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días y en el día 16 del mes primero terminaron. Muchas cosas tuvieron que ser sacadas fuera, toda la inmundicia que se había acumulado, pero estuvieron ocupados 16 días para purificarse a sí mismos y al santuario y consagrarlo al Señor. Justamente ahora el Señor quiere
comenzar ese avivamiento en nuestro corazón. Sea donde estemos, pero debemos purificarnos, debemos limpiarnos. Como dice ese versículo, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, entrando dentro de la casa de Jehová para purificar y echar fuera toda la inmundicia, prepararon su corazón para servir al Señor. Luego vemos el desarrollo en el capítulo que no lo voy a tocar ahora, ustedes pueden luego desarrollarlo en su casa. Pero allí se había impuesto nuevamente el oficio de adorar a Dios, de alabar a Dios, de cumplir sus reglas. Él está delante de la puerta de tu corazón y espera, porque sigue diciendo hoy en día, como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú abres la puerta, él va a entrar. Quiere hacer alumbrar su luz en la más honda profundidad del corazón, alcanzar los lugares más escondidos y quitar de en medio todo lo que está mal y exponer la luz dentro de tu corazón. Entrando, dice, los sacerdotes dentro de la casa de Jehová. Me temo que muchas prédicas pasan sin provecho y efecto por la cabeza de muchos. También este mensaje será inútil si no permites a Cristo penetrar en el interior del santuario de tu corazón. Pero el que permite esto al Señor será reavivado y muchos otros a través de él. ¿Cómo irrumpió el avivamiento en el tiempo de Ezequías? El primer indicio del despertar fue que el cordero inmolado volvió a ocupar el lugar central, y esto en todo Israel. Dice, y presentaron 7 corderos para expiación, dice el versículo 21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Volvió otra vez el culto, otra vez la adoración, el sacrificio al corazón. La primera señal poderosa del avivamiento es que Jesús el Cordero sea otra vez en medio de nosotros, de nuestro corazón engrandecido. Y luego toda la congregación comenzará a adorar espontáneamente, lo que es la segunda señal de un avivamiento. Dice el versículo 28, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban la trompeta. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Leemos que también el rey se inclinó y todos los que estaban junto a él adoraban, dice el versículo 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. La tercera característica del avivamiento fue el gran gozo que irrumpió en medio del pueblo, versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. El Señor dio el avivamiento rápidamente. Jesús está esperando delante de la puerta, que quizás esté cerrada en nuestros corazones, para entrar y poner la luz y el culto, la adoración al Señor, y no el enfriamiento espiritual.